Era un domingo por la tarde en Medellín, de esos que huelen a pollo asado y café recién colado. El apartamento de mis padres, pequeño pero acogedor, se llenaba con la voz chillona de mi hermana Camila que salía del altavoz del teléfono. Desde Miami, describía su vida entre playas y restaurantes de lujo como si estuviera narrando una telenovela. Y mi madre, sentada en su sillón favorito, la escuchaba con los ojos brillantes, como quien atiende a una celebridad. ¿Y el concierto de Maluma? ¿Conseguiste las entradas VIP que querías?, preguntaba mamá mientras acomodaba los cubiertos en la mesa. Yo permanecía callada, con mi taza de café entre las manos, esperando mi turno para hablar de mi semana, de las horas extras en la oficina, de cualquier cosa que pudiera interesarles. La llamada terminó con risas y promesas de fotos nuevas. Mi madre guardó el teléfono en el bolsillo de su delantal y comenzó a servir la comida. Mi padre, con su bigote entrecano y su perpetuo ceño fruncido, se sentó a la cabecera. Mi hermano menor, Andrés, tecleaba en su celular, ajeno a todo. El ambiente olía a normalidad, a esa rutina de domingo que llevábamos repitiendo desde que tengo memoria. «Daniela, pásame la ensalada», pidió papá sin mirarme. Le acerqué el recipiente de vidrio y aproveché para intentar mencionar mi ascenso en el bufete de abogados donde trabajaba como recepcionista. En la oficina esta semana me dijeron que... ¿Sabes qué?, me interrumpió mamá, dirigiéndose a todos pero mirándome fijamente a mí. Camila nos acaba de hacer otra transferencia. $7,000, ¿pueden creerlo? Con eso podemos terminar de pagar la operación de tu padre y sobra para el semestre de Andrés. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. $7,000. Exactamente la cantidad que yo había transferido 3 días atrás, después de trabajar turnos dobles en el restaurante durante todo el mes. Deberías aprender de tu hermana, continuó mamá con ese tono afilado que siempre me hacía encogerme. Ella sí que sabe valorar a su familia. Siempre pendiente, siempre generosa. No como otros que viven aquí mismo y apenas aparecen. Las palabras me golpearon como una bofetada. Abrí la boca, tratando de explicar. Pero yo soy quien. No te atrevas a robarle el mérito a tu hermana, tronó la voz de mi padre desde el otro lado de la mesa. Siempre has sido así, Daniela, siempre queriendo destacar. ¿Por qué no puedes alegrarte por los logros de Camila en lugar de tratar de opacarla? El comedor quedó en silencio. Sentí mi corazón hundirse, el aire atrapado en mi pecho. Nadie me miró. Ni siquiera Andrés, que sabía perfectamente que yo pagaba su universidad porque me había acompañado al banco más de una vez. Bajé la mirada hacia mi plato intacto. La comida que antes olía deliciosa, ahora me revolvía el estómago. Me levanté sin hacer ruido, dejé la servilleta sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Esperé, por un segundo, que alguien me detuviera, que mamá preguntara qué me pasaba, que papá suavizara su tono, que Andrés dijera la verdad, pero nadie dijo nada. Salí a la calle y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Las montañas que rodean la ciudad se veían borrosas a través de mis lágrimas contenidas. Un bus pasó tocando la bocina, la música de la tienda de la esquina sonaba a vallenato, y un grupo de niños perseguía una pelota en el parque cercano. La vida seguía, ajena a mi dolor, a mi rabia, a esta injusticia que me quemaba por dentro. Caminé sin rumbo por un rato, tratando de calmarme. Las calles empinadas de mi barrio me resultaban tan familiares como extrañas en ese momento. ¿Cuántas veces había recorrido este mismo camino, apurada por llegar a casa después de mi segundo trabajo, solo para poder enviar más dinero a mi familia? ¿Y para qué? Para que mi hermana se llevara todo el crédito, para seguir siendo invisible. Cuando llegué a la parada del bus, tomé una decisión. Ya no podía seguir así. No era justo para mí. Ni siquiera era justo para ellos vivir en una mentira. Algo tenía que cambiar, y tendría que empezar por mí. Subí al bus que me llevaría a mi apartamento, un pequeño estudio en un barrio menos céntrico, pero que era completamente mío, mi refugio, mi verdad. Mientras el vehículo avanzaba por las calles congestionadas, saqué mi celular y vi 3 llamadas perdidas de Andrés. No las devolví. Esta vez, necesitaba pensar en mí primero. Mi apartamento me recibió con su familiar silencio. Era pequeño, apenas 45 metros cuadrados, pero tenía grandes ventanas que daban a una vista parcial de la ciudad.
Lo había decorado con plantas y algunos muebles de segunda mano que restauré yo misma. No era lujoso como el piso que Camila presumía en Miami, pero era mío, ganado con mi esfuerzo. Me senté en la cama y miré la carpeta azul que descansaba sobre mi escritorio. La había etiquetado como familia, con mi letra pulcra. Dentro guardaba todo: comprobantes de transferencias, recibos de pagos médicos, facturas de la Universidad de Andrés, incluso los correos que intercambié con Camila cuando empezó todo este arreglo. Hace 2 años, mi padre sufrió un infarto. Los gastos médicos superaron los ahorros familiares. Fue entonces cuando Camila me llamó desde Miami. «Daniela, necesito pedirte un favor enorme», me dijo aquella noche. Su voz sonaba preocupada, algo raro en ella. «Papá necesita una operación y no tengo el dinero ahora mismo. Mis inversiones están bloqueadas y no puedo liquidar nada en este momento». «¿Cuánto necesitas?», pregunté sin dudar. $3,000, respondió. «Te juro que te los devolveré en cuanto pueda. Es solo que, si les digo que no puedo ayudarlos ahora, se preocuparán más. Ya sabes cómo son». Sí que lo sabía. Para mis padres, Camila siempre había sido la hija exitosa, la que se arriesgó, la que triunfó en el extranjero. Yo era la que se quedó, la predecible, la que nunca sorprendía a nadie. «Puedo conseguirlo», le dije. Acababa de cobrar mi aguinaldo y tenía algunos ahorros. ¿Podrías hacer la transferencia como si viniera de mi cuenta? Para no preocuparlos. Acepté. Pensé que sería algo puntual, que Camila me devolvería el dinero pronto. Pero luego vino el pago del semestre de Andrés. Y después, cuando la pensión de mi padre no alcanzaba, empecé a enviar dinero mensualmente. Camila siempre tenía una excusa: problemas con sus clientes, pagos retrasados, una mala inversión. Y siempre me pedía que siguiera usando su nombre para las transferencias. «Solo un mes más», me decía. «Te lo compensaré, te lo prometo». Para entonces, ya había aceptado un segundo trabajo como mesera en un restaurante del centro. Salía del bufete a las 6 y entraba al restaurante a las 7. Terminaba a medianoche, a veces más tarde. Los fines de semana hacía turnos dobles. Mis manos olían permanentemente a comida y detergente. Dormía 5 horas como mucho, pero seguía enviando el dinero. ¿Por qué lo hacía? A veces me lo preguntaba mientras contaba las propinas de la noche. Quizás porque creía que eventualmente Camila cumpliría su promesa. O quizás, muy en el fondo, esperaba que algún día mis padres descubrieran la verdad y vieran lo que yo estaba haciendo por ellos, que me miraran con el mismo orgullo con el que miraban a mi hermana. Mientras tanto, el Instagram de Camila se llenaba de fotos en yachts, restaurantes exclusivos y fiestas interminables. Trabajando duro, escribía bajo las imágenes. Y mis padres la aplaudían, compartían sus publicaciones, presumían de ella con los vecinos. Me levanté del escritorio y abrí la aplicación del banco en mi celular. Allí estaba, programada para mañana, la transferencia mensual de $7,000 a la cuenta de mis padres. El concepto decía: de Camila con amor, como todos los meses. Era casi la totalidad de lo que ganaba entre mis 2 trabajos, descontando lo mínimo para pagar mi alquiler y comida. Mi dedo se detuvo sobre la opción de cancelar. Nunca antes lo había considerado realmente. ¿Qué pasaría si dejaba de enviar el dinero? ¿Cuánto tardaría Camila en darse cuenta? ¿Llamaría a mis padres para explicarles que no podía seguir ayudándolos? ¿O inventaría alguna excusa y los dejaría a su suerte? El teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de mi madre. «Tu hermana nos contó que está pensando en comprarse un apartamento en South Beach». ¡Qué orgullo de hija! Algo se rompió dentro de mí. No fue una explosión dramática, sino más bien como cuando un vaso ya agrietado finalmente cede bajo la presión. Sin pensarlo 2 veces, cancelé la transferencia programada. Luego entré en la configuración y eliminé la orden permanente. Me sentí mareada, como si hubiera saltado al vacío. Pero también, extrañamente, más ligera. Por primera vez en 2 años, mi próximo sueldo sería realmente mío. Podría dormir más de 5 horas. Podría quizás apuntarme a esas clases de inglés que tanto quería tomar para mejorar en el bufete. Si mi familia creía tan ciegamente en la generosidad de Camila, que vivieran con ella, real o imaginaria. Me acosté en la cama sin desvestirme, agotada física y emocionalmente. Antes de quedarme dormida, recibí otro mensaje. Esta vez era de Andrés. «¿Estás bien?».
Te fuiste sin despedirte. No contesté. No sabía qué decir. ¿Cómo explicarle que acababa de cambiar todo? ¿Que por primera vez había elegido protegerme a mí misma en lugar de a ellos? Mañana sería otro día. Un día sin mentiras, sin sacrificios silenciosos. Un día en el que, por fin, empezaría a vivir mi propia vida. La primera semana después de cancelar la transferencia, transcurrió con una extraña normalidad. Nadie me llamó para preguntar por qué no había llegado el dinero. Supuse que aún tendrían algo del mes anterior, o quizás Camila había decidido hacer una transferencia real por una vez. Fuera como fuese, disfruté del silencio. Por primera vez en mucho tiempo, pude quedarme después del trabajo conversando con mis compañeros del bufete. Carmen, la abogada junior que siempre me invitaba a tomar algo y a quien siempre rechazaba, pareció sorprendida cuando acepté su oferta de ir a una cafetería cercana. ¿Quién eres y qué has hecho con Daniela?, bromeó mientras nos sentábamos en la terraza de Café Velvet, un lugar bohemio en el barrio El Poblado. Hace meses que intento sacarte de tu rutina. Digamos que he decidido hacer algunos cambios, respondí, sintiendo el sabor dulce del capuchino en mi lengua. Era una sensación pequeña pero significativa. Gastar en algo que no fuera estrictamente necesario. Esa noche no fui al restaurante. Había hablado con el gerente, Santiago, y reducido mis turnos a solo fines de semana. Su cara de decepción me produjo una punzada de culpa. Era un buen jefe y siempre contaba conmigo. Pero me recordé que tenía derecho a una vida más allá del trabajo. La segunda semana, mi teléfono empezó a mostrar llamadas perdidas de casa de mis padres. No contesté. No estaba lista. Cada vez que veía su número en la pantalla, mi estómago se contraía. Parte de mí quería responder, explicarles, enfrentarlos. Pero otra parte, la que había guardado silencio durante tanto tiempo, simplemente quería que ellos sintieran mi ausencia, como yo había sentido la falta de su reconocimiento. En el trabajo, la doctora Montero, la socia del bufete, me detuvo en el pasillo. Daniela, he notado que estás más presente estas semanas, dijo, ajustándose las gafas. Hay un curso de asistente legal que comienza el próximo mes. La firma lo pagaría. ¿Te interesaría? Me quedé sin palabras. Llevaba años queriendo dar ese paso, pasar de recepcionista a algo más, pero nunca había tenido ni el tiempo ni la energía para mencionarlo. Me encantaría, respondí con una sonrisa que me sorprendió por su sinceridad. La tercera semana, las llamadas de mis padres cesaron abruptamente. El silencio debería haberme tranquilizado, pero en su lugar me inquietó. ¿Qué estaría pasando? ¿Habrían conseguido hablar con Camila? ¿Les habría dicho ella la verdad? Esa duda me acompañó mientras paseaba por el Parque Lleras un domingo por la tarde, disfrutando del lujo de un día completamente libre. Las familias reían, los perros corrían, las parejas se tomaban de la mano. Observé a una madre con su hija adulta, ambas inclinadas sobre un libro, señalando algo y riendo. Me pregunté si alguna vez mi madre y yo tendríamos ese tipo de complicidad, o si el daño ya era irreparable. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Andrés. ¿Dejaste de enviar el dinero? Mamá está como loca. Llevan días llamando a Camila, pero no contesta. Me senté en un banco, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. Así que lo sabían, o al menos sospechaban. Me imaginé el caos en casa. Mi madre revisando la cuenta bancaria una y otra vez. Mi padre maldiciendo. Ambos intentando contactar con Camila desesperadamente. No respondí de inmediato. Observé a los skaters practicando en la plaza cercana, sus movimientos fluidos, la libertad en sus gestos. Me pregunté si yo también podría sentirme así algún día, libre, sin el peso de las expectativas ajenas, de las comparaciones constantes, de sentirme invisible en mi propia familia. ¿Dani? ¿Estás bien? El mensaje de Andrés seguía ahí, esperando. Finalmente escribí. Estoy bien. Necesito tiempo. No era toda la verdad, pero era un comienzo. Dejé el teléfono a un lado y respiré profundamente el aire de la tarde. La culpa me asaltó de repente. No porque hubiera dejado de enviar dinero, sino porque sabía que mi familia ahora estaba vulnerable. La operación de seguimiento de mi padre estaba programada para el próximo mes. El semestre de Andrés comenzaría pronto. Las facturas seguirían llegando. ¿Estaba siendo cruel al dejarlos así, sin explicación? Pero entonces,
Recordé todas las cenas familiares donde mis logros fueron minimizados, las veces que intenté hablar y fui interrumpida, los comentarios constantes sobre cómo debería ser más como Camila, el dolor acumulado de años sintiéndome la segunda opción. Necesitan saber la verdad, me dije en voz alta, ganándome una mirada curiosa de una señora que pasaba. Aunque duela. En el camino de regreso a mi apartamento, pasé frente a una librería. En el escaparate había un libro titulado El coraje de ser imperfecto. Lo compré por impulso, algo que nunca hacía. Esa noche, acurrucada en mi sofá con una taza de té, leí hasta tarde. Subrayé una frase que resonó profundamente. Establecer límites no es ser egoísta, es un acto de amor propio. Al día siguiente, recibí otro mensaje, esta vez de mi madre. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre Camila. Por favor, llámanos cuando puedas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría confesado Camila? ¿O habrían descubierto la verdad por su cuenta? Estaba a punto de llamar cuando mi teléfono sonó. Era un número que conocía bien. Mi padre. Su nombre en la pantalla me produjo una mezcla de ansiedad y determinación. Esta vez contesté. ¿Daniela? Su voz sonaba diferente, más débil, despojada de su habitual autoridad. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Sobre qué, papá? Pregunté, manteniendo mi voz firme aunque mi mano temblaba. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego, las palabras que nunca pensé que escucharía. Sobre el dinero. Sobre la verdad. Cerré los ojos. El momento había llegado. La mentira se había derrumbado por su propio peso, como un castillo de naipes expuesto al viento. Iré mañana, dije simplemente, y colgué. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente todo lo que quería decir, lo que necesitaba que entendieran. No buscaba venganza ni humillarlos. Solo quería ser vista, realmente vista, por primera vez en mi vida. El día siguiente amaneció con un cielo gris sobre Medellín, como si las nubes presintieran la tormenta emocional que estaba por desatarse. Me vestí con sencillez pero cuidado. Jeans, una blusa azul y mis únicos zapatos de marca, comprados en una liquidación el año pasado. No buscaba impresionar, pero tampoco quería sentirme vulnerable. Antes de salir, tomé la carpeta azul de mi escritorio. La había revisado varias veces durante la noche, organizando cronológicamente cada comprobante, cada recibo, cada correo. Las pruebas de mi silencioso sacrificio. El taxi me dejó frente a la casa de mis padres poco después del mediodía. El barrio Laureles, con sus calles arboladas y casas de clase media, parecía tan tranquilo como siempre. Solo que esta vez, sentí que entraba en territorio extranjero. Mi madre abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. Su cabello, siempre perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises y estaba recogido descuidadamente. «Daniela», susurró, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se limitó a hacerse a un lado para dejarme entrar. La casa estaba inusualmente silenciosa. Ni la radio que mi padre solía escuchar, ni la televisión con sus telenovelas de fondo. Solo un pesado silencio que parecía amplificar el sonido de mis pasos sobre el piso de baldosa. En la sala, mi padre estaba sentado en su sillón favorito, pero no parecía el mismo hombre. Su postura, normalmente erguida y dominante, se veía derrotada. Las manos, que solían golpear la mesa para enfatizar sus opiniones, descansaban inertes sobre sus rodillas. Al verme, intentó incorporarse, pero el esfuerzo pareció demasiado grande. «Siéntate, por favor», dijo con una voz que no reconocí. No era una orden, como habría sido antes, sino una petición humilde. Me senté en el sofá frente a ellos. Andrés no estaba. Mejor así. «Hablamos con Camila ayer», comenzó mi madre, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Después de días intentando contactarla. Se detuvo, como si las palabras siguientes fueran demasiado dolorosas para pronunciarlas. Mi padre continuó. «Le preguntamos por la transferencia de este mes. Le dijimos que la necesitábamos para mi tratamiento». Su voz se quebró ligeramente. Ella nos confesó que no ha enviado un solo peso en los últimos 2 años. Mi madre soltó un sollozo ahogado. Dijo que todo este tiempo has sido tú quien ha estado enviando el dinero, que ella solo tomó el crédito. Un silencio espeso llenó la habitación.
Lo que había imaginado tantas veces estaba ocurriendo, pero no sentía la satisfacción que esperaba, solo un dolor sordo, como una vieja herida que vuelve a abrirse. «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó mi padre finalmente, mirándome a los ojos por primera vez. «¿Por qué permitiste esta mentira?». Abrí la carpeta lentamente y saqué el primer documento. Un correo electrónico de Camila de hace 2 años. «Por favor, Dani, solo esta vez. Haz la transferencia como si viniera de mí. No quiero decepcionar a papá y mamá. Te lo devolveré pronto, te lo juro». Leí en voz alta. Este fue el comienzo. Después vinieron más peticiones, más promesas, más excusas. Les mostré los comprobantes bancarios, uno tras otro. Las transferencias mensuales desde mi cuenta a la de ellos, siempre con el mismo concepto. De Camila con amor. Les enseñé los turnos extra en el restaurante La Herradura, las propinas contadas hasta el último centavo, los recibos de pago del bufete García y Asociados donde trabajaba. He estado enviando $7,000 cada mes, casi todo lo que gano entre mis 2 trabajos. Por eso nunca podía quedarme a comer los domingos. Por eso siempre estaba cansada. Por eso nunca tenía dinero para comprarme ropa nueva o salir con amigos. Mi voz sonaba tranquila, casi desapegada, como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero por dentro, sentía que algo se liberaba. Cada palabra era una piedra menos que cargar. Pero, ¿por qué seguiste con esto?, preguntó mi madre, con genuina incomprensión. ¿Por qué dejar que Camila se llevara el mérito? La pregunta me golpeó como una ola fría. ¿Cómo explicarles que una parte de mí esperaba que algún día descubrieran la verdad por sí mismos, que notaran las ojeras bajo mis ojos, el cansancio en mi voz, las horas imposibles que trabajaba, que se preguntaran, aunque fuera una vez, cómo su hija poco ambiciosa podía permitirse vivir sola en Medellín con un trabajo de recepcionista? Al principio fue para ayudarla, respondí finalmente. Luego, supongo que esperaba que se dieran cuenta, que vieran más allá de la imagen perfecta de Camila, que me vieran a mí, por una vez. Mi padre bajó la mirada hacia el suelo. Mi madre sollozó más fuerte. Y cuando hablaban de ella con tanto orgullo, cuando me comparaban con ella, diciéndome que debería ser más como Camila, dolía mucho. Mi padre se levantó lentamente, con el esfuerzo visible de un hombre que carga un peso demasiado grande. Se acercó al mueble del comedor y sacó una botella de aguardiente que guardaba para ocasiones especiales. Sirvió 3 copitas pequeñas. «Toma», me dijo, ofreciéndome una. «Creo que todos necesitamos esto». El licor me quemó la garganta, pero era un dolor bienvenido, limpio, comparado con el que había llevado dentro durante tanto tiempo. «Ayer», continuó mi padre, con la voz más firme, «después de hablar con Camila, revisamos los extractos bancarios de los últimos 2 años. Todo coincidía con lo que ella nos dijo. Las fechas, los montos, todo». Hizo una pausa. «También encontramos algo más. Retiros grandes de dinero los mismos días que llegaban tus transferencias. Dinero que desaparecía rápidamente». Mi madre levantó la mirada, con una expresión de vergüenza tan profunda que tuve que apartar la vista. «Tu hermana», susurró. «Ella no solo tomó el crédito, también nos sacaba casi todo el dinero que enviabas. Nos dejaba lo justo para los gastos que te contábamos, para que no sospecharas. El resto se lo quedaba a ella». La revelación me dejó sin aliento. Una cosa era que Camila se llevara el mérito de mi esfuerzo, pero otra muy distinta que además robara el dinero destinado a nuestra familia, el dinero que yo ganaba con tanto sacrificio. «¿Para qué?», pregunté, sintiendo que mi voz sonaba lejana. «¿Qué hacía con tanto dinero?». Mi padre negó con la cabeza. «Lujos, fiestas». Ese estilo de vida que presumía en sus redes sociales. Se sirvió otro aguardiente y lo bebió de un trago. «No era real, Daniela. Nada de lo que nos contaba era real. Por primera vez en años, vi a mis padres realmente, no como figuras de autoridad o jueces implacables, sino como 2 personas mayores, engañadas y heridas, y aunque una parte de mí quería regodearse en su sufrimiento, otra parte más grande sentía una tristeza inmensa por todos nosotros, por la familia que podríamos haber sido sin mentiras ni favoritismos. «Lo sentimos tanto», dijo mi madre finalmente, rompiendo el silencio. «Lo sentimos tanto, Daniela.
Las disculpas de mi madre quedaron flotando en el aire como el humo de una vela recién apagada. Podía sentir su sinceridad, pero también sabía que las palabras por sí solas no podían reparar años de daño. «¿Qué podemos hacer para compensarte?», preguntó ella, extendiendo una mano temblorosa hacia mí, sin llegar a tocarme. «Dinos cómo arreglar esto». Mi padre asintió a su lado, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, la vulnerabilidad desnuda de alguien que ha perdido toda pretensión de autoridad. Sentí una extraña inversión de roles. De pronto, era yo quien tenía el poder en esta relación. Yo quien podía decidir si perdonar o no, si reconstruir o abandonar. Era un poder que nunca había buscado y que, descubrí, no me producía ningún placer. «No se trata de compensarme», dije finalmente. «No quiero regalos ni promesas. No es por el dinero». Respiré profundamente. Es por la forma en que me han tratado toda mi vida, como si fuera menos que Camila, como si mis esfuerzos nunca fueran suficientes. Mi madre comenzó a protestar, pero mi padre la detuvo con un gesto. «Deja que hable, María. Ya es hora de que escuchemos». Y así, por primera vez, hablé sin filtros. Les conté sobre las noches en que llegaba exhausta del restaurante, apenas capaz de mantenerme en pie, sobre cómo me dolía escucharlos alabar a Camila por su generosidad mientras yo me mataba trabajando, sobre las veces que intenté compartir mis pequeños logros en el bufete y fui interrumpida con historias sobre los éxitos de mi hermana. Les hablé del nudo constante en mi estómago antes de cada reunión familiar, del miedo a no ser suficiente, del anhelo de una mirada de orgullo que nunca llegaba. Cuando era niña, continué, con la voz más firme, en el colegio gané un concurso de escritura. Llegué a casa tan emocionada para contárselos, y ustedes apenas me escucharon porque Camila había llamado para decir que la habían invitado a una fiesta. ¿Lo recuerdan? Vi la confusión en sus rostros. No lo recordaban. Para ellos había sido un día más priorizando a Camila. Para mí, una herida que nunca cicatrizó del todo. O cuando me gradué con honores de la secundaria, y ustedes llegaron tarde porque el vuelo de Camila desde Miami se retrasó. Mi nombre ya había sido llamado. Mi diploma ya estaba en mis manos. Y yo estaba sola, buscándolos entre la multitud. Mi padre se pasó una mano por el rostro, como queriendo borrar el pasado. «Daniela, no sabíamos». «Ese es el problema», lo interrumpí, sintiendo que las palabras fluían como un río después de la tormenta. «Nunca supieron, porque nunca preguntaron, nunca miraron. Yo estaba ahí, siempre, y era invisible». Mi madre sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo sacudiéndose con cada respiración entrecortada. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una hora. Sentí una punzada de culpa, pero me obligué a recordar que esta verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Para ellos, para mí, para todos. «Voy a decirles algo, y necesito que me escuchen de verdad», continué, mirándolos a los ojos. «No voy a seguir enviando ese dinero. No puedo. No es solo porque ya no confío en ustedes para administrarlo, sino porque necesito construir mi propia vida. He puesto la de ustedes por delante durante demasiado tiempo». Un silencio pesado siguió a mis palabras. Podía sentir su miedo, su incertidumbre. ¿Qué harían ahora sin esos $7,000 mensuales? «Entendemos», dijo finalmente mi padre, con una dignidad que no esperaba. «Tienes todo el derecho». Mi madre se secó las lágrimas con el pañuelo. «Pero, ¿qué pasará con la operación de tu padre? ¿Con la universidad de Andrés?», era la pregunta que temía, la que me había mantenido despierta la noche anterior. Por mucho que quisiera cortar por completo, no podía simplemente abandonarlos a su suerte. No era ese tipo de persona. «Puedo ayudar con parte de los gastos médicos», dije después de un momento. «Pero será mucho menos que antes, y será bajo mis condiciones. ¿Y Andrés?». Dudé. «Andrés puede buscar un trabajo de medio tiempo como hice yo durante mis estudios». Mi padre asintió lentamente. «Es justo, más que justo». Un ruido en la entrada interrumpió nuestra conversación. La puerta se abrió y Andrés entró, con la mochila al hombro y una expresión confundida al ver la escena. Los tres sentados en la sala, con caras de funeral y una botella de aguardiente a medio terminar. «¿Qué está pasando?», preguntó, cerrando la puerta tras él. Mi madre le hizo un gesto para que se sentara. «Tenemos que hablar, hijo, sobre Camila, sobre Daniela, sobre todo».
Andrés me miró, y vi en sus ojos que él ya sabía, o al menos sospechaba, gran parte de la verdad. Siempre había sido el más observador de la familia. Ya era hora, dijo simplemente, sentándose a mi lado en el sofá. Su hombro tocó el mío, un pequeño gesto de solidaridad que casi me hace llorar. Mientras mi padre le explicaba la situación, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Camila. «Dani, me acaban de llamar papá y mamá. Están furiosos. Por favor, no les cuentes lo de las transferencias al casino. Te lo suplico. Estoy tratando de solucionarlo». Así que había más. El dinero no solo iba a su estilo de vida lujoso, sino a una adicción que había mantenido oculta. Una nueva ola de rabia me invadió, pero la contuve. Ese era problema de Camila ahora. Yo ya había cargado con suficientes secretos. Bloqueé su número sin responder. La tarde avanzaba y la luz cambiaba en la sala, proyectando sombras cada vez más largas. Hablamos durante horas, a veces con calma, a veces con lágrimas, a veces con silencios incómodos. No hubo gritos ni acusaciones dramáticas, solo la verdad, desnuda y dolorosa, pero también liberadora. Cuando finalmente me levanté para irme, sentí un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era como si hubiera corrido una maratón emocional. «Quiero que sepas algo», dijo mi padre, acompañándome hasta la puerta. Su voz sonaba diferente, despojada de su habitual tono autoritario. Estoy orgulloso de ti, Daniela, de tu fuerza, de tu honestidad. Siempre debí estarlo». Las palabras que había anhelado toda mi vida llegaban ahora, después de tanto dolor. Deberían haberme hecho feliz, pero solo sentí una triste ironía. «Gracias, papá», respondí, sin saber qué más decir. Mi madre me abrazó torpemente, como si no recordara cómo hacerlo. Olía a su perfume de siempre, a Nivea y a café. Por un momento, fui de nuevo una niña buscando consuelo en sus brazos, pero esa niña ya no existía, y esta mujer ya no era la figura todopoderosa de mi infancia. «Te queremos», susurró contra mi cabello. «Siempre te hemos querido». Quería creerle. Una parte de mí necesitaba desesperadamente creerle. Pero otra parte, la que había crecido en la sombra de Camila, la que se había hecho fuerte a base de decepciones, susurraba: «Las palabras son fáciles, son los actos los que cuentan». «Lo sé», respondí, separándome suavemente. «Yo también los quiero». Y era verdad, pese a todo. Los quería, con ese amor complicado que existe entre padres e hijos, con ese vínculo que puede estirarse hasta el límite, pero nunca romperse del todo. Andrés me acompañó hasta la parada del bus. Caminamos en silencio un trecho, hasta que finalmente habló. «Yo sabía que eras tú quien enviaba el dinero», confesó, mirando al suelo. «Vi los comprobantes una vez, en tu apartamento, cuando me dejaste usar tu computadora». Me detuve, sorprendida. «¿Por qué no dijiste nada?». Él se encogió de hombros, con ese gesto adolescente que hacía parecer que el mundo entero pesaba sobre ellos. No sabía cómo, y tenía miedo de perder mi universidad, supongo. Fui egoísta. Le puse una mano en el hombro. «Tenías 17 años, Andrés. No era tu responsabilidad arreglar esto». «Ahora tengo 18», dijo, levantando la mirada. «Y voy a conseguir un trabajo. No dejaré la universidad, pero trabajaré. Y te devolveré cada peso que has gastado en mí». Sonreí, reconociendo en él una determinación que me resultaba familiar. «No quiero que me devuelvas nada. Solo quiero que aproveches la oportunidad que tienes. Que estudies, que crezcas, que seas feliz». «¿Y tú?», preguntó, con una preocupación sincera. «¿Serás feliz ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Sería feliz? ¿Podía serlo después de todo esto? «Estoy trabajando en ello», respondí honestamente. Un día a la vez. Las semanas que siguieron a la confrontación con mi familia transcurrieron como si viviera en un nuevo mundo. Los colores parecían más intensos, el aire más ligero, mi cuerpo menos pesado. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. El curso de asistente legal comenzó, y me sumergí en él con una determinación que sorprendió a mis profesores. Estudiaba por las noches, después del trabajo, con una energía que no sabía que poseía. Ya no era el cansancio crónico de quien trabaja demasiado, sino el dulce agotamiento de quien persigue un sueño. En el bufete, la doctora,
Montero comenzó a asignarme pequeñas tareas legales, además de mis responsabilidades como recepcionista. «Tienes potencial», me dijo un día, mientras revisaba un borrador de carta que había preparado. «Siempre lo he visto, pero ahora tú también pareces verlo. Mi relación con mis padres era diferente ahora. No perfecta, ni siquiera cercana a la normalidad, pero diferente. Hablábamos por teléfono cada pocos días, conversaciones breves, a veces incómodas, pero honestas. Como habíamos acordado, les enviaba una cantidad mensual mucho menor para ayudar con los gastos médicos de mi padre, no más de lo que podía permitirme sin sacrificar mi bienestar. Andrés consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad. No ganaba mucho, pero era suficiente para sus gastos personales y para contribuir algo en casa. Lo visitaba a veces, y nos sentábamos a conversar sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Descubrí que apenas conocía a mi hermano menor, y que me gustaba la persona en la que se estaba convirtiendo. De Camila no supe nada durante semanas. Había bloqueado su número, y la había eliminado de mis redes sociales. Según Andrés, tampoco contestaba las llamadas de mis padres. Su Instagram, antes tan activo, permanecía estático, como una postal de una vida que ya no existía. Un mes después de nuestra confrontación, recibí un sobre en mi apartamento. No tenía remitente, pero reconocí la letra elegante de Camila. Dentro había un cheque por una cantidad considerable. No todo lo que me debía, pero una parte significativa, y una breve nota. Lo siento, de verdad. Algún día espero que podamos hablar. Sé. Guardé el cheque en un cajón y no lo cobré inmediatamente. No porque no necesitara el dinero, sino porque quería estar segura de que mi decisión de aceptarlo vendría de un lugar de fortaleza, no de necesidad. Mientras tanto, la vida seguía, y yo comenzaba a descubrir quién era realmente Daniela Méndez, cuando no estaba definida por el sacrificio o la comparación con su hermana. Resultó que me gustaba el cine de autor y los documentales sobre naturaleza, que disfrutaba caminar por el jardín botánico los domingos por la mañana, con un libro y un café para llevar, que tenía una risa fuerte que a veces sorprendía a quienes no me conocían bien, que podía ser divertida e incluso un poco atrevida cuando me sentía cómoda. Carmen, mi compañera del bufete, se convirtió en una amiga cercana. Salíamos a tomar algo después del trabajo, íbamos a conciertos en el Parque de los Deseos, o simplemente nos quedábamos en mi apartamento viendo series y comiendo comida a domicilio. ¿Sabes qué es lo más loco?, me dijo una noche, mientras compartíamos una pizza. Hace 6 meses pensaba que eras la persona más seria y reservada del mundo. Y mírate ahora. ¿Cómo soy ahora?, pregunté, genuinamente curiosa. Ella ladeó la cabeza, pensativa. Eres como cuando abres las ventanas de una casa que ha estado cerrada mucho tiempo. Todo ese aire fresco entrando de golpe. Su descripción me hizo sonreír. Sí, así me sentía, como una casa que finalmente respiraba. 3 meses después de la confrontación, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: viajar. No algo grandioso ni lujoso, solo unos días para mí, lejos de todo y de todos. Elegí Lisboa, porque una vez había visto un documental sobre sus calles empinadas, sus tranvías amarillos y su luz dorada, y había quedado prendada. No fue fácil tomar la decisión. El dinero que antes hubiera enviado a mi familia ahora me pertenecía, pero seguía sintiendo cierta culpa al gastarlo en algo tan indulgente. Sin embargo, recordé las palabras de mi terapeuta, otra decisión que había tomado para mí. El autocuidado no es egoísmo. Es reconocer que tu bienestar también importa. Así que una tarde de viernes me encontré en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, con una maleta pequeña y un nudo de nervios y emoción en el estómago. Era la primera vez que viajaba sola al extranjero, la primera vez que hacía algo tan grande solo para mí. Lisboa fue todo lo que había soñado y más. La ciudad me recibió con su mezcla de melancolía y alegría, tan parecida a mi propio estado de ánimo. Caminé por callejuelas estrechas hasta que mis pies dolieron. Me perdí intencionalmente y descubrí rincones que ninguna guía turística mencionaba. Comí pasteles de nata hasta hartarme y bebí gingiña en pequeños vasos de chocolate. Una tarde, sentada en un mirador con vista al Tajo, mientras el sol se ponía tiñendo la ciudad de naranja, tuve una epifanía. Era feliz.
No perfectamente feliz, no sin heridas ni dudas, pero genuinamente feliz en ese momento. Y ese momento era suficiente. Tomé una foto del atardecer y estuve a punto de enviarla al grupo familiar, como habría hecho antes, buscando aprobación. En lugar de eso, la guardé solo para mí. Era mi momento, mi recuerdo, mi alegría. Cuando regresé a Medellín, encontré una carta de mi padre esperándome. La abrí con cierta aprensión, pero lo que leí me dejó sin palabras. Querida Daniela, nunca he sido bueno con las palabras, y menos aún con los sentimientos, pero a mis 60 años estoy aprendiendo que nunca es tarde para intentarlo. Quiero agradecerte, no solo por el dinero que nos enviaste durante tanto tiempo, sino por tu fuerza al enfrentarnos con la verdad. No fue fácil escucharla, pero era necesario. Nos mostraste un espejo en el que no queríamos mirarnos, y aunque la imagen era dolorosa, era real. He estado pensando mucho en estos meses, en las veces que te fallé como padre, en las comparaciones injustas, en la atención desigual, en el amor que sentiste condicionado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que estoy trabajando para ser mejor. Tu madre y yo hemos empezado a ir a terapia. A nuestra edad, imagínate. El psicólogo dice que tenemos mucho que desaprender. Creo que tiene razón. No te escribo pidiendo perdón. Sé que el perdón debe ganarse con acciones, no con palabras. Solo quería que supieras que estamos intentándolo, que tus palabras no cayeron en oído sordo, y quería decirte, aunque sea tarde, lo orgulloso que estoy de ti, de la mujer fuerte, honesta y valiente en la que te has convertido, no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Con cariño, tu padre. Guardé la carta en el mismo cajón donde tenía el cheque de Camila, no porque quisiera olvidarla, sino porque necesitaba tiempo para procesarla, para decidir qué significaba para mí, para mi futuro, para mi relación con mi familia. Mientras tanto, la vida continuaba. El curso de asistente legal terminó y aprobé con la nota más alta. La doctora Montero me ofreció un ascenso oficial. Ya no sería recepcionista, sino asistente legal junior. El aumento de sueldo me permitiría dejar el trabajo en el restaurante, aunque decidí mantener algunos turnos los fines de semana, parcialmente porque el dinero extra seguía siendo útil, pero también porque había desarrollado una amistad genuina con mis compañeros. Una noche, después de mi turno, Santiago, el gerente, me invitó a tomar algo. Había cierta química entre nosotros desde hacía tiempo, pero nunca había tenido espacio en mi vida para explorarla. Ahora, sin embargo, sentía curiosidad. Solo como amigos, aclaró él, con una sonrisa que sugería que estaba abierto a más. Para celebrar tu ascenso. Acepté. Y mientras caminábamos hacia el bar, bajo el cielo estrellado de Medellín, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida en menos de un año, en cómo había pasado de ser invisible a ser vista, de dar sin recibir a aprender a recibir, de existir para otros a existir para mí. Esta historia no termina con un final perfecto. No hay reconciliación dramática con Camila, ni perdón inmediato para mis padres. Las heridas de años no sanan en meses. La confianza, una vez rota, se reconstruye lentamente, como un mosaico delicado, pieza por pieza, pero termina conmigo, caminando por las calles de mi ciudad con la cabeza alta, más fuerte, más libre, más yo. No solo la hija que dio, sino la mujer que finalmente aprendió a recibir. No solo la hermana opacada, sino la persona que brilla con luz propia. Termina conmigo, eligiendo mi camino, un día a la vez.